Muchas gracias por participar en la segunda sesión del taller de Linux. En esta sesión, a diferencia de la anterior, ya vamos a hablar del sistema operativo, vamos a presentarles el sistema operativo Linux. Vamos a intentar compartir con ustedes pues, parte de nuestra experiencia. Somos usuarios de Linux casi en exclusividad, o sea, es decir, no usamos muchos otros sistemas operativos, no porque no nos gusten, sino porque no nos surge la necesidad y lo hacemos desde el año 2005. Entonces, les vamos a presentar el sistema operativo Linux, les vamos a contar a continuación qué es Linux, por qué es una buena opción de uso trabajar con un sistema operativo de tipo Linux, qué distribuciones de Linux hay, porque en realidad Linux no es un sistema operativo, es más una familia de sistemas operativos. Les daremos indicaciones sobre cómo se instala Linux, teniendo en cuenta o intentando tener en cuenta cuáles pueden ser las circunstancias de cada uno. Seguramente no querrán instalar Linux como primera opción, y menos en su máquina de trabajo, pero pueden probarla, pueden probar una distribución de Linux sin necesidad de instalarlo y afectar al sistema operativo que ya tienen. Pueden instalarlo acompañando al sistema operativo que ya tienen y a la hora de iniciar la computadora elegir si quieren Linux o si quieren el sistema operativo que ya tenían. O pueden, en el caso de Windows, si tienen una versión Windows 10 o Windows 11, pueden instalar una distribución de Linux sobre sobre el mismo sistema operativo como si fuera un programa más. Y después veremos qué es el kernel de Linux. Lo primero que veremos después de entender qué es el kernel son los entornos de escritorio, quizá porque igual si no están muy familiarizados con las distribuciones de Linux, puede que ustedes crean que trabajar en Linux significa forzosamente usar la terminal y no es cierto, no es verdad. Hay unos entornos de escritorio. Y después veremos, para terminar, viendo qué es la terminal, qué es el prompt y qué es bash. En las siguientes semanas ya empezaremos a usar la terminal, a entender cómo se interacciona, qué comandos pueden ser útiles y a tener unas pocas nociones, unas breves nociones de introducción a la administración del sistema operativo. El objetivo de esta semana es que para el lunes siguiente ustedes todos tengan una distribución de Linux a mano con la que probar las cosas que vayamos viendo. Entonces, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es Linux? ¿No? Y acompañando a esta pregunta, podemos hacernos la pregunta de quién es Tux o quién es Tux en español, que quiere decir smoking. Tux es el pingüino, es el nombre que toma el pingüino, que es el logo de los sistemas o la imagen de los sistemas operativos Linux. Entonces, ¿qué es Linux? Para entender qué es Linux, nos tendríamos que remontar a los años 70. En los laboratorios de AT&T, de la empresa de telefonía AT&T, había una persona que se llamaba Ken Thompson, que por aquel entonces estaba trabajando con un sistema operativo y una computadora, si la viéramos ahora nos parecería muy arcaica, muy rupestre y muy poco potente. Se llamaba Multics. Y dice la historia que esta persona implementó en ese sistema operativo, como digo, de esto hace 50 años, en esa máquina implementó un juego. En realidad era un juego que tenía más que ver con un modelo físico que con un juego como lo conocemos ahora. Se llamaba Space Travel
Y su idea era que corriera lo suficientemente bien y rápida en esa computadora que tenían en la compañía. Space Travel lo que hacía era reproducía la órbita, me parece, de un cohete, reproducía la órbita de un cohete y uno tenía que tener la habilidad suficiente para que ese cohete aterrizara en un planeta. Intentando que el programa corriera lo suficientemente bien en esa máquina de hace 50 años, implementó un sistema operativo o empezó a trabajar con un sistema operativo allá en la misma compañía, en AT&T, que se llamaba Unix. Era un sistema operativo muy incipiente si lo comparamos con lo que tenemos ahora, pero ya tenía, desde el principio, ya tenía unas peculiaridades y unas características que lo hacían una base muy sólida para construir todo lo que ha venido después. Y es que era multitarea y podía ser multiusuario. O sea, es decir, la misma máquina podía estar ejecutando distintos procesos y programas de usuarios distintos. No hacía falta que solamente la usara una única persona. Sobre este sistema operativo y después de que en los años 80 otra persona que se llama Richard Stallman fundara una asociación y creara un movimiento que tenía que ver con el software libre, o sea, de lo que se trataba era de hacer que el desarrollo tecnológico del uso de las computadoras no viniera dictado por compañías privadas y que usuarios o programadores avanzados pudieran contribuir al desarrollo de estas herramientas. Pues después de todo esto y sobre Unix, una persona que se llama Linus Torvalds en 1991 empieza a programar un sistema operativo que es lo que conocemos hoy como Linux. Es un sistema operativo libre y desde los años 90, dado que es un sistema operativo libre y cualquier persona, grupo de amigos, empresa o institución puede tomar todo el sistema operativo, modificarlo, distribuirlo, adaptarlo, lo que quiera. Lo que sucedió del sistema operativo que programó Linus Torvalds en los años 90 es que empezaron a salir hijos, nietos, bisnietos. Por eso decimos que Linux no es un sistema operativo únicamente, es una familia de sistemas operativos. Veremos que cada miembro de la familia de los sistemas operativos tipo Linux lo conocemos con la palabra distribución, una distribución de Linux, y hay varias distribuciones de Linux. Antes de eso, compartirles un poco el por qué usar Linux, ¿no? Bueno, Linux no crean, si es la primera vez que se acercan a conocer este sistema operativo, no crean que es un sistema operativo que únicamente usan personas con conocimientos de informática avanzados y únicamente se usa, por ejemplo, en laboratorios de investigación o por programadores. No. Linux es un sistema operativo o una familia de sistemas operativos muy sólido en la actualidad y tanto es así que, por ejemplo, el Banco Central Chino o el Departamento de Defensa de Estados Unidos trabajan con Linux. Trabajan con Linux porque es muy sólido, es muy seguro y les da el margen de confianza como para poder adaptar los sistemas operativos a sus necesidades y tener el control de todo el sistema operativo. Esto no suele suceder con los sistemas operativos que venden las compañías privadas. Entonces, ¿por qué usar Linux? Bueno, hay varios motivos para usar Linux. Mm, quizá al final, una vez que uno lo prueba, cada quien encuentra sus motivos personales. Hay quien encuentra, por ejemplo, que usar Linux es una cuestión de principios. O sea, es decir, que
comparte estas cuestiones de la filosofía del software libre y cree que habiendo una herramienta que no tiene que pagar, porque hay muchas distribuciones que son gratuitas, que te permite la posibilidad de aprender, ver las tripas, modificarla y sobre todo contribuir en la comunidad de usuarios o de usuarios y desarrolladores que la están empujando y desarrollando, pues como opción de vida u opción política puede ser más atractivo que estar pensando en qué productos sacan ciertas empresas privadas. Ese puede ser un motivo y seguramente hace 20 años era el motivo más atractivo cuando en el mercado existían básicamente tres, digamos, grandes empresas que dictaban qué computadora tenía usted en casa y cómo la usaba. Podía ser IBM o anteriormente Packard Bell, Windows y Mac. Pues hace 20 años podía ser una idea muy atractiva, en plena ebullición de lo que era el software libre. Hoy en día podemos dar otras opciones de tanto peso o más o mayor. Una, en el entorno científico en el que nosotros estamos, es que es el sistema operativo más usado en laboratorios e instituciones científicas. Eh, por ejemplo, hay una distribución de Linux que se llama Alma Linux, que es la que usa el CERN y la que usan en Fermilab. El CERN es el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, es el laboratorio de física más grande del mundo y se encuentra en Suiza, cerca de la frontera con Francia. Todos sus equipos y sus equipos experimentales, todo lo que hace el instituto, lo hace con computadoras corriendo con un sistema operativo Linux. Hace poco usaban CentOS, llevaban muchos años usando CentOS, ahora ya han migrado a Alma Linux y lo mismo sucede con el Fermilab, que es un laboratorio nacional en Estados Unidos que conocerán por el acelerador de partículas. También todas sus computadoras, la ciencia que allí se hace y los experimentos o las máquinas experimentales están todas corriendo con un sistema operativo Linux. También recomiendan Alma Linux. Linux te permite tener el control de absolutamente todo lo que sucede en la computadora. Es por eso que Linux también ahora mismo es el sistema operativo seguramente más seguro. Tanto es así que Linux y una distribución en particular que se llama Kali, Linux, con K, que veremos luego, Linux se emplea por instituciones públicas y gobiernos como el sistema operativo para blindar servidores con información institucional o información que tiene que ver con la administración y se emplea también para hacer lo que se llama hackeo ético o auditorías de seguridad. La distribución en particular Kali Linux se emplea para como herramienta de ataque frente a empresas e instituciones para ver cuál es la vulnerabilidad de esas empresas. Bueno, no hace falta que nos convirtamos en hackers para hacer un buen uso de un sistema operativo, sobre todo en un entorno científico. Otros motivos son que la comunidad de usuarios de una distribución de Linux es muy grande y muy participativa. Hay que saber que, como toda herramienta de software libre, uno no está pagando porque le den una fiabilidad de uso. Uno está participando en el uso de una herramienta que va evolucionando día a día y que obviamente no es 100% estable. Es 99% estable aquellas distribuciones más conservadoras
y poco estable aquellas distribuciones más experimentales que serán usadas por personas que se dedican más a la programación o amantes de estos sistemas operativos. Eso significa estar más en la brecha, estar más en lo que se está empezando a desarrollar y que probablemente no va a ser usado en un entorno productivo o en una administración pública hasta dentro de X años. Pero sí es cierto que esto hace que el sistema operativo avance muchísimo más rápido. Si vemos cómo ha progresado las distribuciones de Linux y las comparamos con cómo progresó Windows o cómo progresó MacOS, las distribuciones de Linux, la verdad es que han multiplicado sus posibilidades y ahora encontramos distribuciones desde muy, muy robustas hasta distribuciones que están haciendo ya o están siendo instaladas en equipos de hardware que no son los comunes. Linux es el sistema operativo más habitual en los servidores, tanto en las supercomputadoras de cómputo científico, o sea, en los clústeres de computación y en las supercomputadoras, por ejemplo, del NIH en Estados Unidos, todos corren con Linux. Es necesario para poder entrar a una de esas supercomputadoras a trabajar, saberse manejar en Linux. Ocurre también en los servidores que tiene Amazon o todo lo que sea grandes instalaciones corren con Linux. Si nos vamos a lo pequeñito, no sé si conocen que hay también movimiento de hardware libre, de cómo hacer hardware prácticamente en casa, o hay unas placas madres, unas computadoras que son, hay un movimiento de diseño de placas madres para tener computadoras muy pequeñas y muy baratas, como por ejemplo podría ser Raspberry Pi. Y Raspberry Pi o Raspberry Pi corre en Linux, ¿sí? Hasta dispositivos muy chiquitos, por la bondad de este tipo de sistema operativo, pueden tener un Linux adaptado para hacer ese sistema o esa computadora funcional. Entonces, esto es lo que podríamos decir de qué es Linux y por qué usamos Linux. Como digo, es una opción personal. Nosotros llevamos 2 décadas usando únicamente Linux y es cierto que quizá hace 15 años uno se topaba con muchos problemas y ahora tiene uno distribuciones muy bien pensadas y muy estables para el usuario. ¿Qué es una distribución? Una distribución es, a todos los efectos, un nuevo sistema operativo. Lo que pasa es que ese sistema operativo ha sido no construido desde cero, sino que ha tomado otra distribución o el Linux original y ha sido adaptado y reconstruido según las necesidades o los gustos de un equipo de desarrolladores. Hay distribuciones muy famosas, muy populares, con millones de usuarios en el mundo, y hay distribuciones muy chiquitas y que son programadas para usos muy específicos. Por ejemplo, hace casi 20 años, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura en España, lo que hay, no es un sistema federal, pero lo que podríamos entender como el estado llamado Extremadura, si hiciéramos la analogía con la República de México, el gobierno hace 15 años decide que gasta un dinero excesivo en software propietario y más concretamente en Windows. Y no hay necesidad. Ellos piensan no hay necesidad. Entonces lo que hacen es, le solicitan, me parece, a la universidad o en colaboración con la universidad en Extremadura, desarrollan su propia distribución de Linux para ser instalado en todas las máquinas de la administración del gobierno. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una administración local decide, porque da la posibilidad, este software libre de hacerlo, decide modificar y readaptar el sistema operativo y pone en todas sus computadoras de la administración el sistema operativo de ellos y que ellos controlan.
Otro ejemplo es que en países como Colombia o como Venezuela, por ejemplo, pues hay una comunidad también muy activa y el gobierno también en esos países ha programado su propia distribución de Linux también para tener en sus propias universidades, en los colegios y en la administración. Distribuciones de Linux hay muchas, como digo. Algunas son de pago, otras son gratuitas. Si queremos tener un poco una idea de cuántas y cuáles son las más populares, hay una página web que se llama DistroWatch que hace un ranqueo rastreando Internet sobre cuáles son las distribuciones más populares o seguramente más descargadas según meses. Si vemos, por ejemplo, el promedio de los últimos 12 meses, vemos que hay distribuciones que ahora veremos como Mint, que está basado en Linux, en el tercer lugar. MX Linux y Endeavour OS quizás están empezando a ser muy populares, pero no cuentan con décadas todavía a las espaldas. Y una distribución que nosotros recomendamos para iniciar, si es la primera vez que instalan Linux, está situada aquí la séptima en los últimos 12 meses. Es Ubuntu. Aquí en este ranking hay más de 200 distribuciones, 273 distribuciones a las cuales se le está siguiendo la pista para hacer el ranking. Pero seguramente hay muchas más. Y esto de las distribuciones es un poco como en los deportes, los equipos. Uno se engancha a una distribución quizá porque se la recomendaron o porque es la que primero le gustó y después se aficiona a esa distribución y es la que defiende, es la que usa y es la que va a considerar seguramente pues, la mejor por encima del resto. En realidad, uno puede trabajar perfectamente en cualquiera de estas distribuciones que aparecen en los primeros puestos de este ranking. Pero si nosotros tenemos que recomendarles, si es la primera vez que usan Linux, nuestra recomendación sería que usaran Ubuntu. Ubuntu es una distribución que lleva ya muchos años. Nosotros instalamos Ubuntu por primera vez en el año 2005. Es una distribución que no está creada, digamos, por un grupo de programadores aficionados o ciudadanos que deciden hacer una distribución. Esto está programado y mantenido por una empresa que se llama Canonical. El señor Sutherland, que es el propietario, era millonario hace ya más de 20 años y decidió invertir su fortuna en esta empresa que se llama Canonical para poder hacer un sistema operativo Linux, una distribución de sistema operativo Linux con unos estándares de empresa privada y sin cobrar de manera gratuita. Y quizá eso ha hecho que se esfuercen mucho en que esté muy bien documentada, en que sea muy estable, no es muy experimental, tiene versiones experimentales, pero si la instalan verán que pueden elegir versiones. Las versiones se llaman como los años en el caso de Ubuntu. Por ejemplo, en el año 23 saldrán las versiones que empiezan con el número 23 y el segundo número que va detrás del punto indica el mes en el que fueron liberadas. Entonces, por ejemplo, la versión 23.04 fue liberada en abril del año 23. La versión 22.11 fue liberada en noviembre del 22. Periódicamente liberan al menos 2 versiones al año y periódicamente etiquetan una con las letras LTS. LTS quiere decir Long Time Stable. Son distribuciones en las que ponen especial cuidado para que sea perfectamente estable en entornos de producción, como puede ser un laboratorio, y van a ser mantenidas durante más años que el resto. La versión LTS uno se la instala y durante los próximos, no recuerdo si son 4 o 6 años,
esa versión, la empresa, porque es una empresa, aunque no te esté cobrando por el producto, te asegura que esa versión va a estar perfectamente cuidada, actualizada, estable. Uno tiene que semanalmente o cada 2 semanas o mensualmente instalar, decir, actualizar los últimos paquetes, y es por eso que quizá puede ser la mejor opción para empezar. Ubuntu está basada en un sistema operativo anterior a él que se llama Debian. Debian puede ser muy popular entre las personas que son muy amantes del software libre, pero para un usuario normal, con unos conocimientos, digamos, normales, incluso de ofimática, simplemente, Debian puede resultar un poco rudo y es más experimental. Debian está en el corazón de Ubuntu, así que de alguna manera si usan Ubuntu están también usando Debian. Si son más atrevidos, si les gustaría cacharrear más y poder configurar más cosas a mano y no encontrar una distribución tan bien empaquetadita para que no haya problemas, ¿no? Ubuntu sería la distribución que pondríamos en el laboratorio. Nosotros ponemos Ubuntu en el laboratorio y lo ponemos también en las máquinas de los estudiantes, aun cuando no tienen experiencia usando Linux. Arch Linux es un poco más cruda, más ruda, y quizá por eso gusta más a usuarios y administradores con conocimientos más avanzados. Si lo que buscan es el diseño y tener un sistema operativo bonito que se aproxime un poco a lo bonito que puede ser un Mac o un sistema operativo, el sistema operativo MacOS, pues también pueden encontrar distribuciones. En este caso, por ejemplo, Elementary OS es una distribución también gratuita, aunque dice aquí que le puedes después hacer una donación, la verdad muy cuidada, muy estética y muy bonita, igualmente estable. Otra y la última que mencionaremos como posible opción a instalar en nuestra computadora, quizás sería PopOS. PopOS es una empresa que, bueno, System76 es una empresa que hace computadoras y laptops y teclados. Y PopOS es un bonito sistema operativo, distribución de Linux, muy pensados para el entorno científico, para el laboratorio de investigación. Es la única distribución de Linux que por defecto, cuando uno la instala, se encripta y encripta todos sus datos, de tal manera que da un poco más de seguridad al usuario. Y como pueden ver, tiene mucha adaptación para que el usuario tenga poca barrera de dificultad a la hora de configurar un entorno productivo en un laboratorio. Y si quieren pueden comprar sus máquinas y vienen preinstaladas también. Mencionamos al principio Kali. Kali es la distribución de Linux que se está usando ahora por gobiernos y por empresas para hacer auditorías de seguridad, para hacer computación forense, o sea, una vez que te han entrado al servidor o te han entrado a la supercomputadora y la han hackeado o han instalado un servidor de phishing o lo que sea, pues para intentar ver qué sucedió y recuperarla. Y también es muy popular porque entre la comunidad de hackers se publicita como el hacking ético y hay mucha documentación alrededor de esta distribución para aprender a ser hacker o a hackear máquinas. Ok, esto en cuanto a las distribuciones. ¿Cómo se instala? Bueno, aquí el cómo se instala depende mucho de cuál es su situación. Entonces, vamos a imaginar varias situaciones que espero que se acomoden a la suya. Es posible que sean usuarios de Windows, ojalá que de Windows 10 o de Windows 11, y en ese caso, Ubuntu, la distribución Ubuntu,
puede ser instalada como si fuera un programa más. Tenemos las instrucciones de cómo se instala en la página web del taller y esta opción la pueden considerar aquellos de ustedes que pues, no quieren instalar un sistema operativo, solo lo están probando. Sí, con esa, o sea, con esa instalación como programa de Ubuntu en su sistema Windows 10 u 11, pueden seguir perfectamente el taller hasta el final. Si su caso es que tienen otro Windows, que tienen, por ejemplo, una Mac u otro sistema operativo y quieren probar una distribución de Linux de verdad nativa, pero tampoco quieren instalarla definitivamente en su computadora, Ubuntu ofrece otra opción que es descargar su sistema operativo en una USB. Esa USB, en la instalación del sistema operativo Ubuntu, se vuelve booteable. Booteable quiere decir que va a ser una unidad de memoria capaz de ser reconocida por una máquina como sistema de arranque. Entonces, si tienen una USB libre, instalan Ubuntu para que la USB sea booteable. Las indicaciones también aparecen en las páginas de taller. Apagan su computadora, conectan la USB al puerto USB, reinician y entrando a la BIOS, seguramente lo más popular es con la tecla F12 o en cuanto arrancan aparecerá un mensaje de qué tecla deben de pulsar en el teclado para entrar a la BIOS. Eligen como disco de arranque la USB, no su disco habitual donde tienen su sistema operativo. En ese momento, la máquina arrancará con el sistema operativo Ubuntu que encontrará en la USB. Es prácticamente igual a que si decidieran instalar Ubuntu en su disco duro. Es cierto, puede ser un poco más lento, es verdad, pero ofrece las mismas posibilidades de uso. Si tienen un sistema operativo que no les permite instalar Ubuntu como programa, pero quieren dentro de su sistema operativo poder abrir una distribución de Linux y cerrarla como si fuera un programa, pueden hacer uso de lo que se llaman las máquinas virtuales. Hay un software llamado VirtualBox que instalado en un Windows, un Linux o un Mac, te permite, como un programa más, instalar otros sistemas operativos. Quizá esta opción ya no es tan popular, lo era hace 10, 15 años, pero todavía existe. Por último, si son más arrojados y quieren instalar en su computadora o en una computadora que tienen en casa o quieren comprarse un disco duro externo o interno en su computadora e instalar allí Linux, pueden hacerlo y tienen también varios escenarios. Pueden instalar Linux o una distribución de Linux como sistema operativo único en su computadora o pueden instalarlo de manera acompañada al que usan. Se instalará un gestor de sistemas operativos. Hay dos muy populares, uno se llama Group, otro se llama Lilo. Ustedes no tienen que hacer nada, o sea, en cuanto instalan, por ejemplo, Ubuntu te dice, tienes un disco duro donde veo que hay Windows 10. ¿Quieres conservarlo? Sí. Entonces te dice, pues yo me instalaré junto con Windows 10 y al arrancar la computadora te daré a elegir si quieres arrancarla con tu Windows o con Ubuntu. Entonces los dos sistemas operativos pueden coexistir en la misma máquina, no tienen por qué prescindir del que ya tienen. Bueno, y la otra manera, como decía, era comprar un disco duro e instalarlo solito. Esta opción de instalar Linux realmente en su computadora, si es la primera vez que se acercan a este sistema operativo, pues
O sea, está bien que la pospongan o que sencillamente pasen un tiempo probando el uso de Linux con las opciones que les dimos al principio. Podrán encontrar la documentación sobre cómo instalar el sistema operativo Linux aquí en la página del material suplementario y pueden ver que hay distintas secciones. No quiero instalar Linux todavía o quiero instalar Linux y encontrarán allí las indicaciones o el comienzo de las indicaciones en cada situación. Ok. Como siempre, también saben que a lo largo de la semana pueden interaccionar con nosotros, bien para que nosotros entendamos qué no es claro en la documentación y mejorarla, o para echarles una mano en casos particulares. ¿Qué es el kernel? Porque es una palabra que van a escuchar mucho si leen documentación sobre Linux. El kernel no es nada más que el núcleo del sistema operativo. Es, digamos, la parte dura del sistema operativo que es la que hace la gestión de procesos, la gestión de los usuarios, la que gestiona la comunicación del sistema operativo con los componentes internos de la computadora o con los periféricos, como por ejemplo pues una nueva webcam. Las distribuciones de Linux van adoptando esos kernels y transformándolas, y el kernel es un poco opaco al usuario. No es algo con lo que ustedes como usuarios vayan a interaccionar. Eso sí, si ustedes a la hora de actualizar un sistema operativo Linux ven que hay una opción de actualización del kernel, acepten, porque seguramente son nuevas implementaciones para poder trabajar con nuevos periféricos, webcams, teclados nuevos, o hay parcheados, cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Aparecen kernels nuevos cada muy poquitas semanas. Entonces, pues es algo en lo que solo van a estar preocupados si son administradores del sistema o tienen vocación de administración de un sistema que va a usar más gente, porque es muy sencillo tener una máquina de Linux y conectarle, por ejemplo, varios monitores y varios teclados y que la misma máquina esté siendo usada por distintas personas, pero alguien tiene que ser el administrador. O si es su computadora personal, acuérdense de que deben de aceptar las actualizaciones del kernel. ¿Necesitan tener conocimientos sobre cómo usar la terminal que veremos a continuación para usar Linux o una distribución de Linux? No, no lo necesitan. Hay entornos de escritorio que además son independientes de la distribución. Es decir, ustedes quizá tienen asociado a un escritorio con cierta estética del icono de la papelera, las carpetas y un paisaje como si fuera verde, como si fuera una pradera, ¿no? Ese es el entorno gráfico de escritorio en el cual se ha venido manejando Windows desde hace muchos años. Si son usuarios de Mac, del sistema operativo de Mac, también tendrán muy reconocido cómo son las ventanas, cómo son los botoncitos de las ventanas y de qué colores, cómo son los iconos, que están muy habituados a la interfaz de uso que hacen ustedes, que es el entorno de escritorio de Mac. En el caso de las distribuciones de Linux, no hay un entorno de escritorio oficial, no hay un entorno de escritorio único, y sucedió un poco lo mismo que con las mismas distribuciones. Han salido distintos entornos de escritorio, unos más populares, otros más experimentados, más experimentales, unos más estables y estéticos, otros más ligeros para que puedan correr en máquinas muy viejitas que no consuman tantos recursos, pero podemos mencionar
al menos 4. El primero es GNOME. Deberían de conocerlo como mexicanos porque en su fundación hay 2 personas, 2 investigadores y desarrolladores mexicanos responsables de la fundación de este entorno de escritorio. Otro entorno de escritorio es KDE. GNOME es un poquito, tiene una estética un poco más redondeada, es perfectamente estable, es de los más populares junto con KDE, que tiene una estética un poquito más angulosa. KDE hace además viene haciendo desde hace ya muchos años su propio desarrollo de herramientas para que funcionen bien y se vean bien en su entorno de escritorio. Estos son los 2 más populares. Cualquier máquina tendrá casi un 80% de posibilidades de que la vean o con GNOME o con KDE. Si son usuarios más avanzados, querrán probablemente, y la máquina está siendo usada de manera intensiva, querrán un entorno de escritorio que sea menos demandante, que no requiera tanto poder de cómputo, tanta memoria, que sea ligero, que corra bien, que no se atore. Esa opción es XFCE. Si tienen una laptop viejita, seguramente será el entorno de escritorio que usarán para que la laptop todavía sea funcional y corra bien. Y por último, podemos mencionar Unity. Unity es un intento de eh, entorno de escritorio para Ubuntu. Lo que pasa es que quizás los chicos de Canonical y las chicas de Canonical no consiguieron hacerlo más atractivo que cualquiera de los anteriores y los usuarios seguimos usando Ubuntu con cualquiera de los 3 entornos de escritorio. ¿Cómo se ve un entorno de escritorio? Así creo que están viendo, si no hay ningún problema, mi entorno de escritorio limpio. Tienen una barra de dock de anclaje, de iconos que pueden poner en cualquier punto de la pantalla. La tengo puesta a la izquierda. Pueden tener unos iconos. Hay una barra superior que también pueden poner en la parte de abajo, donde tienen herramientas pues, como la hora, un gestor de notificaciones, y pequeños iconos de herramientas que uno puede poner, además de la gestión del sistema sobre los periféricos conectados por Bluetooth, la configuración de Internet, el audio, etc. Esto es un entorno de escritorio perfectamente funcional con sus ventanas. La intuición que ustedes tienen como usuarios y usuarias de un entorno de escritorio de Windows o de Mac les va a funcionar aquí perfectamente igual. O sea, no va a haber ningún problema si deciden usar su distribución con el entorno de escritorio de manera más gráfica. También tienen cuestiones como, por ejemplo, en Linux es muy habitual que tengamos más de un escritorio y es algo que ya apareció hace 20 años. Entonces, como verán, yo me puedo mover por distintos escritorios donde tengo ventanas. Sí. Entonces, elijo realizar tareas o proyectos en distintos escritorios y voy migrando según el proyecto que estoy. No cierro las ventanas, las dejo abiertas. Otra cuestión es que tienen su gestor de aplicaciones, de escritorios. Creo que no disparé el gestor de aplicaciones. Vamos a poner aquí, por ejemplo, pueden buscar las aplicaciones que tienen y encontrarán software que es libre y gratuito, en este caso, por ejemplo, LibreOffice, que funciona perfectamente para sustituir a Microsoft Office. Tiene su Word, que es su LibreOffice Writer, tiene su Impress para hacer las slides, el LibreDAW, el sustituto, digamos, de Excel, y entiende y puede editar perfectamente ficheros que vienen de Microsoft. Entonces, esto es simplemente una presentación de un entorno de escritorio, en este caso de Ubuntu, con el entorno de escritorio GNOME.
Ahora, el uso que pueden hacer de la computadora de esta manera es perfectamente funcional. Eh, Seguramente pocas veces van a extrañar su sistema operativo anterior, pero quizá la virtud de un sistema operativo de tipo Linux no es el entorno de escritorio, sino el uso que se puede hacer tan eficiente a través de la terminal. ¿Qué es la terminal? La terminal es esta ventana que están viendo, la voy a hacer grande. Ok. Me permite interaccionar con mi computadora, los programas que tengo instalados y con el sistema operativo a través de comandos. Esto hace que esos comandos, puestos, por ejemplo, en un fichero uno detrás del otro, me permita guardar, estandarizar, escribir flujos de trabajo. O sea, tareas que yo realizo con la computadora y quiero después ejecutar, por ejemplo, de manera automatizada, uno detrás de la otra, y no quiero estar yo presente, moviendo el ratón, abriendo ventanas. A eso lo llamaremos script. ¿Sí? Un script será una secuencia de órdenes lógicas que mi terminal entiende. En la terminal, lo que van a ver es una un cursor que parpadea indicando dónde está la línea donde yo puedo editar, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer ls y aquí veo la descripción de los ficheros que tengo en el disco duro. Puedo hacer clear y vuelvo otra vez la terminal hacia arriba. Pero lo importante que vean en la terminal, porque ahora mismo no se ve nada más, es lo que va antes del signo dólar. A esto lo llamamos prompt. Se estarán preguntando qué es el prompt. El prompt no es otra cosa más que una secuencia de caracteres, un poquito de texto, que va antes del cursor que parpadea y que da información al usuario de cómo se abrió la sesión en esa terminal y dónde se ubica. En este caso, en el prompt que aquí les muestro, vemos que el nombre del usuario, porque puede haber varios usuarios simultáneamente usando esa máquina, el nombre del usuario es Diego, o sea, es mi usuario. La arroba se pone para indicar dónde y mi máquina se llama Alep. ¿Sí? Entonces es una terminal abierta con el usuario Diego en la máquina Alep. ¿Por qué hay que indicar en qué máquina estamos? Porque desde un sistema operativo Linux es muy sencillo conectarse remotamente, como veremos en una de las unidades de este taller. Es muy sencillo conectarse remotamente a otra máquina. Entonces, si uno está trabajando con una máquina en otro laboratorio, le están dando acceso, por ejemplo, a la supercomputadora Yotla o Mistli de la UAM Iztapalapa o de la UNAM, y si tiene suerte y tiene acceso a una supercomputadora del NIH en Estados Unidos, pues desde aquí, desde su máquina, tendrá terminales abiertas en distintas máquinas. Y será con lo que viene después de la arroba cómo identificarán en qué máquina están operando. Otra cuestión importante entre los dos puntos que separan el usuario y la máquina del dólar, que sería el final del prompt, es que la mayoría de prompts, porque son editables, ustedes pueden cambiar el color, pueden cambiar de las cosas, pueden cambiar el texto, pueden decidir, por ejemplo, que aparezca la hora aquí en el prompt. Es editable, como todo en Linux es perfectamente personalizable. Entonces, les decía, otra cuestión es que a medida que vamos navegando en los directorios, veremos la semana que viene ya cómo navegar con la terminal, vamos viendo que el prompt va acumulando
acumulando el nombre de los directorios en los cuales me encuentro. Entonces, el prompt me indica dónde estoy. O sea, el comando donde estoy, como veremos más adelante, es pwd, que es Print Working Directory. Entonces, yo ya sé que estoy en el directorio llamado molsysmt, que está dentro del directorio projects en UIBCDF, y la virgulita indica mi casa, mi hogar, ¿sí? Veremos a partir de la semana que viene el sistema de ficheros, cómo navegar y demás. Entonces ya conocemos la terminal, ya conocemos lo que es el prompt, y por último, antes de terminar los contenidos de esta sesión, tenemos que saber, porque es con lo que vamos a pasar más tiempo en este taller, qué es Bash. Bash es el lenguaje, si quieren pueden poner entre comillas de programación, porque también podemos escribir programas en Bash, que entiende la terminal. Para comunicarnos con la terminal y poder usarla y hacer un uso eficiente, o para poder escribir esos scripts donde voy a automatizar flujos de trabajo, desde desde los años 90, desde las primeras versiones de Linux, Bash es el interpretador que está detrás reconociendo los comandos del usuario y ejecutándolos. O sea, si yo, por ejemplo, hago cd ... para bajar al directorio anterior y salir del directorio llamado molsysmt, cd, que quiere decir cambia de directorio en inglés, change directory, es un comando de Bash. Se pisa, al igual que en Python, un poco el nombre del lenguaje de programación, que diremos que es Bash, con el interpretador, que también se llama Bash. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos corriendo un Bash detrás que está escuchando los comandos que yo introduzco para ejecutarlos. Cuando quizá ustedes se registraron en este taller, sin saberlo, lo que estaban pensando, o quizá en lo que estaban pensando, es en aprender no solo a usar o a instalar un sistema operativo de tipo Linux, sino aprender Bash, aprender a manejarse con la terminal. Cuando pasa el tiempo, uno acaba encontrando que es mucho más eficiente trabajar con la terminal que con las ventanas y con el puntero y con el ratón, pero bueno, eso requiere habilidad y poquitos conocimientos que son los que les vamos a dar aquí en las siguientes semanas para que empiecen a poder trabajar con la terminal a gusto y vean cuáles son las posibilidades de su uso. Entonces, así podemos terminar los contenidos de la sesión de hoy. Vamos a, por último, antes de despedirnos, vamos a ver cuál sería el reto y las preguntas para la semana que viene. Y echamos un vistazo, por ejemplo, a el reto y las preguntas de la semana pasada. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos primero a ver que en la web del taller, en la semana 2, encontrarán aquí indicaciones para el reto. Es muy sencillo. El reto de esta semana es simplemente que ustedes hagan lo necesario o lo posible, y estamos para ayudarles si tienen dificultad, en instalar instalar una distribución de Linux para poderla usar a lo largo del taller. No hace falta que la instalen en la computadora, o sea, si tienen Windows 10 o Windows 11, pueden instalarlo como programa dentro de Windows, pueden probar la USB booteable de Ubuntu, o si ya trabajan o tienen una Mac y tienen acceso a un sistema operativo de tipo Mac, pues
No hace falta que instalen, si no quieren, una distribución de Linux. Lo que vamos a ver de cómo manejarse con la terminal se puede perfectamente aplicar a un sistema operativo de Mac. Es cierto que creo que es la versión 10.15 la que se llama, creo que Catalina. Mac, después de esa versión y versiones posteriores, sustituye el interpretador de la terminal Bash por uno más moderno y quizá con más posibilidades, pero no tan clásico, que se llama ZSH. El taller, la mayoría de las cosas del taller van a poder ser ejecutadas y aplicables a alguien que usa la terminal de Mac, pero tendremos cuidado en distinguir y contar cuáles son las cosas que tienen que adaptar o que tiene que adaptar el usuario de una terminal de MacOS. ¿Es Bash una buena idea? Yo creo que sí, sin duda, porque si van a usar máquinas remotas, es el interpretador que más van a encontrar, es el interpretador que por defecto aparece en la mayoría de distribuciones de Linux. Como preguntas de la semana, encontrarán en la sección Preguntas de la semana una lista de preguntas que sería aconsejable que contesten antes del lunes y que están dirigidas a que incrementen un poco la cultura inicial que tienen sobre lo que es un sistema operativo de tipo Linux y las cuestiones que lo rodean. Y pasamos, para terminar, a revisar las respuestas que dieron de la semana pasada. Con respecto al reto, es verdad que ha habido personas que han resuelto el reto correctamente, otras personas que no han podido resolver el reto, o bien porque han tenido alguna dificultad técnica, o bien porque encontraron que la documentación no era lo suficientemente explícita y adecuada para su caso. Nosotros ya tenemos una distribución de Windows en la que probar las cosas para poder describir los procesos de manera clara y precisa. Entonces, si nos dan un poquito de oportunidad, estamos puliendo la documentación para aquellas personas que todavía se quedaron atoradas resolviendo el reto. De todas formas, el reto de esta semana lo pueden realizar sin resolver el reto anterior y estamos en contacto con esas personas para ayudarlos a resolverlo. Con respecto a las preguntas, la mayoría de las personas pues, han podido contestarlas y dando respuestas muy, muy oportunas. Creo que lo mejor será que elijamos, por ejemplo, unos participantes al azar y veamos un poco qué es lo que contestaron, sin intentar, o sea, no es el propósito balconear a nadie ni nada, o sea, pero podemos echar un ojo o tomar alguno como pretexto para comentar las preguntas. Entonces, en este caso, estamos con el usuario Globatot y vamos a la semana 1. Tiene su fichero llamado mis respuestas.markdown y vamos a revisarlas rápidamente. La primera pregunta era, ¿qué condiciones de uso otorga la licencia para código libre MIT o MIT y dónde se originó? La mayoría de las personas han contestado esto correctamente. Creo que hay otros participantes que quizá confundieron la licencia de código libre del MIT con lo que era la licencia de Creative Commons. La licencia del MIT es una licencia específica para software, como bien indica Carlos, y es una licencia para software libre. Fue originada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es quizá una de las licencias más populares, también se conoce como X11, y es una de las licencias más populares para los proyectos de desarrollo de herramientas computacionales. No así para slides, para obras de arte, quizá ahí ya
deberíamos de usar las de Creative Commons. Pero si estamos haciendo una librería computacional, por ejemplo, en nuestro caso, podemos ver que las herramientas que nosotros desarrollamos, usamos licencia del MIT y esa licencia podemos ver que da permiso a que cualquier persona pueda hacer un uso comercial o una explotación comercial de la herramienta, pueden modificar la herramienta, pueden distribuirla y pueden hacer un uso privado. Sin embargo, las limitaciones son que no estamos otorgando ninguna garantía ni fiabilidad al uso. Es decir, son proyectos en desarrollo. Es posible que alguien encuentre que puede tener una carencia, puede tener un problema. Normalmente lo que hacemos como usuarios es que comunicamos al desarrollador que tiene un bug. Un bug es una traducción literal del inglés de bichito, que es un error en el código. Y o bien le indicamos dónde está el error y cómo corregirlo, o bien lo hacemos nosotros y esa corrección la enviamos al repositorio principal para que los desarrolladores lo acepten y en ese momento nos estamos convirtiendo no solo en usuarios, sino en contribuyentes al código o colaboradores de los desarrolladores para mejorar el código. Entonces, no es una manera, poner esto es una manera legal de quitarse un poco responsabilidades. Es decir, si tú vas a construir un puente con esta herramienta, es tu responsabilidad que el producto de esta herramienta sea bueno, esté bien hecho y el puente te aguante. Si el puente no te aguanta y tienes algún problema, no me puedes demandar. Es por eso que está estas limitaciones que son muy frecuentes en el software libre, pero que no por ello es una cuestión legal, no por ello uno tiene más desconfianza con estas herramientas. De hecho, pues como decíamos, o sea, esta licencia está desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hace productos muy innovadores y cuestiones muy usadas por la sociedad y le pone esta licencia. Ok, vamos a echarle un ojo a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el código ético o los principios de la ciencia libre? Carlos da una serie de cuestiones que debe de tener alguien que se comporta o el comportamiento de alguien que quiera hacer ciencia libre, pero encontré que hay dos respuestas de los participantes bastante adecuadas. Creo que la de Isabel y la de Nancy, que combinadas podríamos decir que es una iniciativa que impulsan los países de la OCDE, de los cuales, organización de la cual forma parte México, a iniciativa de la Unión Europea, que lo que pretende es hacer accesible, fiable, reproducible, repito, accesible a todo el mundo, las cuestiones científicas, los desarrollos científicos, tanto en la literatura, en sus contenidos, en sus herramientas, sus resultados, con una manera de comportarse que implica la mayor parte, si no la totalidad, de transparencia en cuanto a lo que se expone y lo que se trabaja. Esto no es una cuestión únicamente solo de la investigación computacional, esto ya afecta también a la investigación experimental. De lo que se trata es de que cuando comunicamos, darlo todo para que pueda ser perfectamente reproducible por cualquiera y la ciencia no sea un acto de fe basado en el prestigio de quien comunica. O sea, no debe de ser así. Por eso la ciencia libre o la manera de comportarse en lo que hemos dado a llamar ciencia libre, una de las cuestiones que pretende evitar es el fraude científico. Es decir, transparentando todo lo que hacemos, lo que pretendemos es disminuir la posibilidad de que se cometa fraude científico y que lo que se comunica
sea honesto y sea real y sea reproducible, o sea, estemos haciendo buena ciencia. Y sea accesible y libre para todos. Ok, la pregunta 3, si conocen otro servicio en la nube como GitHub, la verdad deberíamos de mirar algunas de las opciones que habéis escrito porque no las conocíamos. Quizá la más popular como alternativa a GitHub es GitLab. ¿Hace uso Netflix de GitHub? Sí, Netflix tiene sus herramientas en GitHub. De hecho, me llamó la atención nos ha llamado la atención que alguien incluso hace hincapié en que Netflix tiene más de 200 repositorios. O sea, todas sus herramientas están aquí. Pueden encontrar, por ejemplo, las herramientas que usan como cliente para por ejemplo, recolectar las métricas de visualizaciones, productos visualizados, etc. Entonces, sí, Netflix tiene sus herramientas en GitHub. ¿Qué es AlphaFold? ¿Y qué sucedería si alguien de ustedes tiene la iniciativa de aprender cómo funciona por dentro o tiene una idea para modificarlo o mejorarlo? Entonces, Carlos identifica perfectamente que es un programa de inteligencia artificial que básicamente se ha implementado para poder predecir qué secuencias de aminoácidos pliegan, qué geometría adquieren en su estructura plegada y cómo es esa geometría, se nutre de las estructuras ya conocidas depositadas en el Protein Data Bank. Es un producto que está desarrollado por la empresa DeepMind del conglomerado Alphabet, propiedad de Google. Y bueno, Carlos dice que su código no es abierto y no se puede modificar. Otras personas respondieron, pues si lo quisiera modificar, no tengo conocimientos para modificarlo. El propósito era ver que un producto tan relevante, importante y complejo y que está siendo usado por muchísimas empresas privadas y universidades, como AlphaFold, en su versión 2 de la compañía DeepMind, es código abierto. Este es el repositorio. Como ven, tiene ya más de 10.000 estrellitas, que es lo que hacemos los usuarios para darle un me gusta a la herramienta y tenerla recogida en mi colección de estrellitas. Tiene 1.800 forks, o sea, hay 1.800 personas o investigadores que han hecho su propio fork, igual que ustedes hicieron el fork del taller, para poder jugar con él, modificarlo o lo que sea necesario. Tiene su propia tabla de issues, donde ustedes pueden comunicar errores, posibles nuevas implementaciones, ideas o dudas sobre cómo se usa, pero lo más relevante es que todo el código está aquí. O sea, ustedes pueden aprender perfectamente cómo funciona esta inteligencia artificial, cómo ha sido implementada y pueden jugar a modificarla y pueden ver si pueden mejorar sus características. Como ven, aquí en la sección de la derecha podemos ver una parte de los contribuyentes. Podemos ver este diagrama que indica en qué lenguaje está programada esta inteligencia artificial. El 92% es código Python. Tiene un 5.6% seguramente en los tutoriales y la documentación de Jupyter Notebooks. Llamamos shell a los scripts de interacción en Linux, porque puede ser, por ejemplo, de Bash, o sea, para interaccionar con la terminal, y un 0.4% de instrucciones para empaquetar el producto y distribuirlo gratuitamente y que se pueda instalar como un programa en otros sistemas operativos. Entonces, efectivamente, sí, como la mayoría de cuestiones que se están haciendo en ciencia por parte de instituciones públicas o por parte de instituciones privadas, se apuntaron a compartir el código y hacer que esta herramienta fuera libre. Más preguntas. La última. ¿Se puede patentar un software? Como Carlos, la mayoría de ustedes ha contestado correctamente. La respuesta tajante es no se puede patentar un software. Un software no es patentable. No se rige por las
el convenio internacional y los reglamentos nacionales de protección de la propiedad industrial, que digamos van a ser productos, son innovaciones y que se protege su explotación comercial. Un software no viene cubierto por esto. No iríamos al INPI a registrar la protección de nuestro software. Un software está considerado igual que una obra de arte o igual que una novela y solamente tiene derechos de autor. Entonces, a donde tienen que ir a registrarlo si quieren es al registro público del derecho de autor, como nos dice Carlos, y la mayoría de desarrolladores ya básicamente lo único que hacemos es adjuntar al software una licencia, un licenciamiento que sí que tiene validez internacional. Si bien es cierto que México es una peculiaridad en el escenario internacional y es creo que el único país o el que menos reconoce este tipo de licencias internacionales de uso abierto, y lo que hacemos es licenciarlo para registrar nuestra autoría de esta manera públicamente con esas licencias y permitir que se pueda, si es software libre, que se pueda reproducir, modificar, distribuir, copiar con las limitaciones que nosotros queramos poner. Entonces, así damos por concluida la sesión de esta semana, la segunda sesión del taller. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ahora puede ser buen momento para hacerlo. Otra cuestión es que podamos darle a apagar la grabación y despedirnos de las personas que están viendo el vídeo en YouTube y comentar qué dudas tienen con un poco más de confianza y privacidad.